Abra su Biblia en Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. ¿Ya lo encontraron? Vamos a orar entonces una vez más. Padre Celestial, al abrir tu palabra, como siempre, deseamos, Señor, que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. Queremos, Señor, así como te hemos adorado por medio de la música, por medio del canto, ahora adorarte sentándonos a tus pies, por así decirlo, y escuchar la enseñanza de tu palabra. Abre nuestros corazones, toca nuestra mente, Señor. Abre nuestro entendimiento, oh Dios, abre nuestros ojos. Y no nuestros ojos espirituales, como mucha gente tiende a pedir, sino abre nuestros ojos a lo que es la verdad de tu palabra. Señor, tu palabra, si bien es espiritual, también es aplicable a nuestra vida física, a las cosas prácticas de esta vida. Así es que, Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos, toca nuestro corazón y déjanos ver con claridad lo que estás queriendo que sepamos hoy acerca de ti. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, muy bien, pues seguimos en nuestro estudio de la epístola de Pablo a los Romanos. Estamos en el capítulo 4. Semana pasada lo comenzamos y en nuestro estudio de la semana pasada Pablo se da la tarea de usar al padre Abraham como ilustración de aquello que él está tratando de presentar, de que la justificación viene por medio de la fe y no de las obras. ¿Sí? Pablo quiere que todos sepamos, y Dios de hecho es el que quiere que todos sepamos, que si vamos a ser justificados delante de Dios, tenemos que ser justificados por medio de la fe y no por obras de la ley, no por nada que nosotros vayamos a hacer. Es importante que como cristianos sepamos esto, porque hay mucha gente que se esfuerza mucho por alcanzar la salvación, se esfuerza mucho por estar bien con Dios, se esfuerza mucho por presentar una, ¿cómo la llamamos? Una fachada de que todo está bien. Y la verdad de las cosas es que para ir a Dios no necesitamos que todo está bien, lo que necesitamos es reconocer que no todo está bien y que le necesitamos a Él para que Él traiga solución a lo que no está bien y está mal en nosotros. Porque todos podemos estar de acuerdo, creo yo, en que no somos perfectos, y si no somos perfectos, alguien necesita componer esas imperfecciones y el único que lo puede hacer es Dios. Y por más que nosotros intentemos hacerlo correcto o hacerlo bueno, la palabra de Dios ya nos ha dicho en nuestros estudios de Romanos que no hay justo ni aun uno, que todos a la misma vez se descarriaron. Nos hace ver muy claramente quiénes somos. Y esta idea de que de alguna manera hay algo bueno muy dentro de nosotros, pues yo creo que está muy dentro, ¿verdad? Yo creo que si lo van a buscar, lo van a tener que buscar hasta los talones, porque en realidad lo que a veces nuestras vidas producen, nuestras bocas dicen, nuestra mente piensa, no es tan bueno si somos honestos. Entonces la justificación de parte de Dios viene por medio de la fe y no por las obras de la ley. Y Dios está empeñado a través de la pluma de Pablo a que todos los que somos cristianos entendamos eso, para que podamos acercarnos a Él con toda confianza, seamos como seamos, estemos como estemos, y dejar que Él haga la obra que necesitamos que se haga en nosotros. Amén. Si se acuerdan, ahí en el versículo 1 de Romanos 4 dice entonces, ¿qué fue lo que obtuvo nuestro antepasado Abraham? Pues, ¿qué es lo que dice la Escritura? Dice el versículo 3, que Abraham le creyó a Dios, ¿y qué dice ahí? Y esto se le tomó en cuenta como justicia. Entonces, al escuchar la promesa que Dios le hizo a Abraham, Abraham le creyó a Dios, y como evidencia de que le creyó a Dios, ¿qué hizo? Se dispuso a poner en acción la fe que manifestó, obedeciendo a lo que Dios le dijo que hiciera en las diferentes áreas que vimos la semana pasada que Abraham obró. La fe verdadera es acompañada siempre por acción y obediencia. La fe que salva es siempre acompañada por acción y obediencia. No puedo decir que creo, pero luego no hay nada visible en mí que demuestre que creo, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo a Abraham, toma a tu familia y salte de tu tierra, etcétera, etcétera, lo primero que hizo Adán fue irse. Cuando le dijo, toma a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y llévalo al monte donde yo te voy a decir, y ahí los presentas como sacrificio, Abraham tomó a su hijo
para llevarlo a sacrificar. Entonces la fe verdadera, la fe que es reconocida por Dios, la fe que podemos decir que por medio de la cual le hemos creído a Dios, siempre va a ir acompañada de acción y obediencia. Y una vez que se lleva a cabo esa acción y obediencia, entonces se espera pacientemente que la promesa de Dios se cumpla. Tenemos fe, le creemos a Dios, ponemos por obra, ponemos en acción lo que Él nos ha dicho que debemos hacer, obedecemos lo que Él nos dice que debemos obedecer y luego nos sentamos a ver que lo que estamos pidiendo, la promesa que Dios nos da, se cumpla. No sé si han oído hablar de un predicador, se llamaba Charles Stanley, dijo esto: obedece a Dios y déjale a Él las consecuencias. Obedece a Dios y déjale a Él las consecuencias. No siempre he estado de acuerdo con muchas de las cosas que dice Charles Stanley, pero creo que esto ilustra claramente lo que estamos diciendo. Obedecemos a Dios y los resultados se los dejamos a Él, ¿no es cierto? Porque si sabemos que si obedecemos a Dios estamos haciendo lo correcto, estamos haciendo lo mejor y los resultados deben de salir bien, aunque no los veamos de repente. En los versículos que vamos a estudiar hoy vemos que Pablo sigue hablando de la fe y cómo el cumplimiento de las promesas de Dios está completamente basado en la fe. ¿Sí? Pablo sigue hablando de la fe y nos sigue diciendo que el cumplimiento de las promesas de Dios está basado completamente en la fe. No hay nada que nosotros vayamos a hacer, en la fe de que Él lo va a hacer, pero Él lo va a hacer como quiera, cuando quiera, ¿sí? Y nosotros simplemente estamos ahí obedeciendo lo que Él nos ha dicho que debemos hacer y esperando que su promesa se cumpla. Amén. Entonces, en el versículo 13, que es donde comenzamos hoy, noten lo que Pablo escribe ahí. Porque la promesa dada a Abraham y su descendencia en cuanto a que recibiría el mundo como herencia, no le fue dada por la ley, sino por la justicia que se basa en la fe. Entonces la promesa que le fue dada a Abraham, y noten las palabras que dice aquí, y a su descendencia, en cuanto a que recibiría el mundo como herencia, ¿sí? Recibiría el mundo como herencia, no le fue dada por la ley, sino por la justicia que se basa en la fe. La promesa a Abraham de que un día recibiría el mundo fue hecha a Abraham por medio de Dios. Y su descendencia, la promesa a Abraham que se le dio que un día recibiría el mundo, él y su descendencia, fue dada por Dios, basado en que Abraham le iba a creer que eso iba a ser lo que iba a suceder. Ahora esa promesa se cumple ¿cómo? ¿Alguna vez recibió Abraham el mundo entero? No, entonces ¿cómo se va a cumplir que la promesa de Dios de entregarle el mundo entero a él y a su descendencia, ¿sí? ¿Cómo se va a cumplir esa promesa? ¿Cuándo se va a cumplir esa promesa? ¿Abraham está entre nosotros ahorita? No. Entonces ¿cómo se va a cumplir? ¿Cuándo se va a cumplir? Se va a cumplir por medio de nuestro Señor Jesucristo cuando Cristo establezca físicamente su reino aquí en la tierra. Porque cuando habla de su descendencia, en Gálatas vamos a ver que habla de su simiente. Y la simiente de Abraham es Jesucristo. Entonces cuando el Señor venga y establezca su reino aquí en la tierra, es cuando esta promesa se va a cumplir. Así que la promesa no le fue dada basada en su cumplimiento de la ley, sino en la fe que mostró a lo que Dios le dijo, de nuevo demostrada por su acción y obediencia con respecto a esa promesa. Y vamos a ver más adelante más acerca de esto. En el versículo 14, noten lo que dice: pues si los que van a recibir la herencia se basan en la ley, la fe resulta vana y la promesa queda anulada. ¿Entienden lo que eso quiere decir, verdad? Si los que van a recibir la promesa se basan en lo que ellos pueden hacer, entonces ¿para qué quieren la fe? ¿Para qué se necesita la fe? Si todo se va a basar en lo que yo pueda hacer, ¿para qué necesito la fe? Y si no necesito la fe es vana, está vacía, no tiene ningún poder. Pero al quedar vana o vacía la fe, ¿qué le pasa a la promesa? Queda anulada. ¿Qué quiere decir anulada? Ya no hay promesa. ¿Están entendiendo lo que están escuchando? ¿Están entendiendo lo que están diciendo? Sin fe no hay promesa, porque la promesa es dada sabiendo que se va a recibir ¿cómo? Por fe, ¿sí? Y si insisten en que pueden o quieren recibir la promesa por cumplir con la ley,
entonces la fe no sirve de nada. Y si la fe no sirve de nada, la promesa es anulada por la falta de fe. Es tremendo esto, mis hermanos. Porque esto nos obliga a que examinemos si lo que estamos viviendo, si lo que estamos practicando, si la forma en la que estamos siguiendo a Dios es por medio de la fe o estamos tratando de agradarlo por medio de nuestras obras. Ahora, si seguimos a Dios como Él desea que lo sigamos, si estamos teniendo si le hemos creído y aplicamos la acción a lo que Él nos ha dicho y somos obedientes, vamos a vivir una vida que le complazca a Él, ¿no es cierto? Y no va a ser ningún esfuerzo, va a ser algo que va a fluir naturalmente de nosotros. Pero si estamos constantemente tratando de hacer cosas buenas para impresionar a Dios, porque de alguna manera sentimos que la regamos, entonces estamos tratando de usar nuestra propia justicia. Estamos como muchas de las religiones orientales, la judía, por ejemplo, la musulmana, por ejemplo, que al fin de cada año hacen un inventario de todas las cosas malas que hicieron, y luego tratan de contrarrestar todas esas cosas malas que hicieron con cosas buenas para cerrar el año limpio y comenzar de nuevo el año que entra. Así no funciona con Dios. Si nosotros le hemos creído a Dios, nuestros pecados, todos nuestros pecados han sido quitados para siempre. Y no tenemos entonces por qué estarnos esforzando. Y lo que hacemos para Él, por Él, en Él, no nos causa ningún problema porque está fluyendo naturalmente de nosotros como agradecimiento a lo que Él hizo por nosotros. Pero de nuevo, si insisten en que pueden o quieren recibir la promesa por cumplir con la ley, entonces la fe no les sirve de nada. Y si la fe no sirve de nada, la promesa es anulada por falta de fe. Noten en Gálatas capítulo 3, comenzando con el versículo 15, Gálatas capítulo 3, comenzando con el versículo 15, dice: hermanos, hablo en términos humanos, en otras palabras, les estoy hablando en términos humanos para que entiendan. Un pacto nadie puede invalidarlo, ni tampoco se le puede añadir nada, aunque sea un pacto humano. Una vez que el pacto ha sido hecho, nadie lo puede anular, nadie le puede agregar más. Versículo 16, Gálatas 3:16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y su simiente. No dice y a las simientes, como si hablara de muchos, sino y a tu simiente, como de uno, que es quien, dice ahí, que es Cristo. Digo pues que el pacto previamente ratificado por Dios no puede ser anulado por la ley que vino, noten, 430 años después, pues invalidaría la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, la ley viene 430 años después de que la promesa fue dada a Abraham, amén. Y cuando la promesa le fue dada, las escrituras nos dicen que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora viene la ley, y la ley no hay nada que pueda hacer en contra del pacto que Dios ya hizo con Abraham. Ya no hay nada que la ley pueda venir a hacer en contra de la promesa que Dios hizo con Abraham. Es más, Abraham ya no estaba ahí cuando la ley fue dada. ¿Sí? Y como vamos a ver más adelante, la ley tiene su propósito, pero no era la justificación del ser humano. Era más bien para que el ser humano se diera cuenta de qué tan malvado, qué tan pecador era. Entonces, si la promesa le fue dada a Abraham 430 años antes de que Dios haya dado la ley no puede invalidar ni restringir lo que la promesa puede hacer. ¿Se dan cuenta de eso? Eso debe de darnos tremendo gozo a nosotros como cristianos, porque eso quiere decir que nadie puede venir a decir, bueno, pues está bien que hayas recibido la promesa, está bien que hayas sido justificado por la fe, pero si no haces esto, entonces algo te falta. Si no te bautizas, entonces la promesa queda anulada. Si no vas a nuestra iglesia, entonces la promesa no te sirve de nada. Si no te vistes de esta manera, si no te comportas, etcétera, etcétera, cualquier otra cosa que quiera ser agregado y que nos digan que por ello no vamos a ser partícipes de la promesa, es una falsedad. Sin embargo, vuelvo a decir que cuando le creemos a Dios, ponemos en acción nuestra fe, y esa acción nos va a llevar a obedecer a Dios, ¿sí? Y a confiar en que si hacemos las cosas como Él dice, las cosas van a ser mejor que si las hacemos como nosotros queremos, ¿no es cierto? Creo que todos tenemos la experiencia de haber hecho algo como nosotros queremos y no como Dios dice. Y creo que todos nosotros hemos tenido que sufrir las consecuencias de hacer las cosas como nosotros queremos y no como Dios dice.
Por lo tanto, creo que habemos muchos de nosotros que ya nos ha pasado varias veces esto, que ya debimos haber aprendido que lo mejor que podemos hacer es las cosas como Dios manda, porque si hacemos las cosas como nosotros queremos, va a haber consecuencias. Amén. Ok, muy bien, muy bien. Luego noten lo que dice el versículo 15. Porque la ley produce castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y estos son los dichos de Pablo que a veces hacen que la gente, espérate, ¿cómo si no hay ley? La ley, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que ha estado diciendo? Ok, presten atención, lo voy a tratar de explicar ahorita, ok. Si esta promesa es dada por las obras de la ley, entonces cada transgresión de la ley merece ser castigada. Porque el que desobedezca cualquiera de los puntos de la ley la desobedece. Y hay cosas en la ley que demandan que para poder ser justificadas, el ofensor tiene que morir. Entonces, si la promesa es dada por las obras de la ley, cada transgresión de la ley merece ser castigada, por lo que estaríamos condenados a comenzar de nuevo nuestra caminar de fe cada vez que falláramos en cumplir la ley. Ustedes todos conocemos los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Alguna vez han quebrantado uno de los 10 mandamientos? Si les dijera cuántas veces, ¿sabrían cuántas veces? ¿O son tantas que ni siquiera se acuerdan? ¿Se imaginan? Cada vez que se rompe una ley, cada vez que se quebranta una ley, tener que volver a comenzar, ya la regaste. Como el juego ese de las escaleras y las serpientes, ¿verdad? Tiramos el dado, nos tocan 15, movemos 15 espacios y nos tocó la serpiente. ¿Qué tenemos que hacer? Ahí vamos para abajo, ¿verdad? Y entonces siempre vamos a estar en el peligro de volver a caer hasta atrás y tener que volver a comenzar. Dios no hace eso. Una vez que somos justificados por la fe, hemos sido justificados por la fe. ¿Tenemos tropiezos? Sí tenemos tropiezos. ¿Tenemos fallas? Sí tenemos fallas. ¿Cometemos errores? Sí cometemos errores. Pero Dios no nos dice como en Monopoly, ¿verdad? Vete a la cárcel, no pases go, no colectes tus $200, ¿verdad? No nos dice eso. Acuérdense, el llamamiento y los dones de Dios son ¿qué? Irrevocables. Gloria a Dios que cuando caemos, cuando tropezamos, cuando fallamos y nos volvemos a Él, no nos hace que nos volvamos hasta el principio. Ahí en donde caímos, ahí nos levanta y de ahí seguimos adelante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la promesa es de acuerdo a la fe y no de acuerdo a la ley. Noten el versículo 16, y noten que me estoy yendo versículo por versículo porque quiero que entiendan todos estos conceptos que a veces nos eluden, ¿sí? Y que a veces se pasan por encima porque no quiero tocarlo por todas las preguntas que pudieran surgir. Si se quedan con preguntas, pregúntenme, ¿sí? Pregúntenme. Si se quedan con, si todavía tienen preguntas en su mente. Versículo 16 entonces. Versículo 16 de Romanos 4. Por tanto, quiere decir entonces, de manera que la promesa se recibe ¿por qué? Por fe, para que sea ¿por qué? Por gracia, a fin de que la promesa sea ¿qué? Firme. ¿Para quién? Para toda su descendencia. ¿De quién? De Abraham, ¿verdad? Tanto para los que son de la ley, que eran los judíos, como para los que son de la fe de Abraham, que iban a venir a ser los gentiles y los judíos después de la venida de Jesucristo. Noten, el cual es Padre de todos nosotros. ¿De quién está hablando aquí? De Abraham. Entonces, Abraham es Padre de todos nosotros, tanto los que estaban bajo la ley como los que no estuvimos nunca bajo la ley y que ahora somos de la fe, tanto de los unos como los otros, somos hijos de Abraham. ¿Sí? Somos hijos de Abraham. Entonces, la verdad de las cosas es que por adopción todos somos judíos, pero nosotros somos lo que se llama judíos mesiánicos, porque nosotros creemos que Jesucristo es el Mesías que los judíos habían estado esperando por miles de años. Nosotros a Él lo vemos y lo vemos como nuestro Mesías, y entonces todos podemos decir que somos judíos, pero nosotros somos judíos mesiánicos. ¿Se dan cuenta de eso? Porque todos somos de la familia de Dios. Ya no hay judío, ni gentil, ni romano, ni escita, ni hombre, ni mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús.
Entonces, por eso el cuerpo de Cristo está compuesto de tanto tipo de personas, de toda nación, de toda lengua, de toda tribu, etcétera, etcétera. Y todos vamos a estar juntos en el cielo, adorando al Señor con una misma voz, con un mismo corazón, con un mismo sentir. Y todos lo vamos a estar adorando en español, gracias a Dios, ¿verdad? Todos, vamos a hablar, yo no sé, vamos a hablar lenguas angelicales, vamos a hablar hebreo, yo no sé, pero lo que sí sé es que en el libro de Apocalipsis se nos dice que Juan vio a personas de todo pueblo y nación, de toda lengua, y todos estaban adorando al Señor juntos. Entonces, nosotros como creyentes neotestamentarios, como Abraham, creemos a Dios que su promesa de vida eterna con Él en el cielo es segura y que nos ha sido dada por gracia, que es el favor inmerecido de Dios, sin necesidad de hacer nada ni guardar ninguna ley para ganarla. Esa es en la seguridad que podemos vivir todos nosotros. Esa es la esperanza que todos nosotros podemos y debemos tener, de que está garantizado, porque le creemos a Dios, está garantizado nuestra morada en el cielo con Él para toda la eternidad. Pero le tenemos que creer a Dios, que por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo, nosotros tenemos acceso al trono de gracia de Dios. ¿Sí? De nuevo, no se trata de creer en Dios nada más, porque se los he dicho muchas veces y se los voy a decir hasta que me muera, que también los demonios creen. Se trata de creerle a Dios. Yo le creo a Dios que por la fe que yo he puesto en Jesucristo, el cielo es mío. Y si en el momento que creí en Jesucristo, Él me hubiera llamado a su presencia, aunque no me haya bautizado, aunque no haya hecho comuniones, ni primera, ni segunda, ni tercera, aunque no haya recibido ninguno de los sacramentos, etcétera, 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 yo sé que las puertas del cielo fueron abiertas para mí, no por nada que yo pudiera hacer, sino por lo que Él hizo en la cruz por mí. Y yo le creo a Dios que ese es el caso, y porque yo le creo a Dios, esa fe me es tomada por justicia y soy hecho justo delante de Dios, y espero que ustedes también sean justos delante de Dios, no por lo que hacen o hayan hecho, sino por lo que Jesucristo hizo en la cruz por ustedes. Recuerden lo que leímos en Romanos 3, 22 al 24, no lo van a poner en la pantalla, lo pueden leer ahí en su Biblia. Romanos 3, 22 al 24 nos dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es ¿para quién? Para todos los que creen en Él. Pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Sí, más claro no puede estar. Más claro no puede ser. Y Pablo, movido por el Espíritu Santo, está haciendo hincapié en estas cosas para que todos nosotros podamos irnos de este lugar seguros de que sabemos que en Cristo Jesús hemos sido justificados y en Cristo Jesús somos salvos para toda la eternidad. Pero solamente en Él. Porque el nombre de Jesús es el único nombre dado a los hombres bajo el cielo por medio del cual puedan ser salvos. Si se está confiando en cualquier otro nombre, si se está confiando en cualquier otra cosa, si se está confiando en uno mismo, en su propia bondad, etcétera, etcétera, entonces no vamos a llegar al cielo, no se va a llegar al cielo. Porque cuando lleguemos allá y nos pregunten ¿por qué te tengo que dejar entrar? Bueno, pues porque fui a la iglesia todos los domingos, porque fui a la iglesia los martes también, me sacrifiqué y fui al grupo de lectura para seguir oyendo al pastor Carlos, que ya me tenía hasta acá, pero iba porque si no iba tenía miedo de que me fueran a poner tacha y no me dejaran entrar. ¡No! Todas esas cosas se hacen como resultado de la fe que hemos puesto en Cristo y por agradecimiento a lo que sabemos que Él hizo por nosotros, porque eso es lo que la palabra de Dios nos dice y le creemos a Dios. En Tito capítulo 2, comenzando con el versículo 11, noten lo que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación de ¿quiénes? Ahora, cuando habla de hombres no está hablando de hombres sexo masculino, está hablando del hombre en general, ¿verdad? Que incluye mujeres, ¿verdad? No vamos a entrar en géneros y cosas así. Cuando habla de hombres está hablando de todos.
Entonces, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres, versículo 12, y nos enseña, ¿sí? Nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa, mientras, dice el versículo 13, aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Quién? Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Noten, nos fue dado por gracia. No tuvimos que hacer nada para alcanzarlo. No tuvimos que hacer nada para lograrlo. Pero ahora somos llamados a vivir de la manera en la que Pablo le dice a Tito aquí que debemos de vivir. Debemos vivir de una manera sobria, debemos vivir de una manera justa y piadosa, porque hemos sido justificados por el Señor, porque debemos mostrar piedad como Él la mostró por nosotros, ¿sí? Mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Se dan cuenta? La gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos y nos enseña. Quiere decir que si vamos a andar como la palabra de Dios dice, tenemos que primero que ser enseñados, segundo recibir, tercero creer que esta es la verdad porque es la palabra de Dios y luego poner en práctica lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Sí? No podemos decir, ok, ya creí, así es que ya la hice, ya estuvo, ya tengo el boleto asegurado, aquí lo traigo en mi cartera. No, se va a manifestar el hecho de que haya creído. Va a haber evidencias de que creyó. Sí, Pablo nos dice en 2 Corintios 5, 17 que de tal manera, no es cierto, eso no dice, de tal manera que todo el que está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura, quiere decir que se debe ver un cambio, ¿no es cierto? Si no se ve un cambio, yo no puedo juzgar, pero dudaría que hubo una verdadera fe en Cristo Jesús. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, no perfectas, nuevas. Nuestra manera de pensar es diferente, nuestra manera de sentir es diferente, nuestra manera de actuar es diferente. Diferente a lo que éramos antes de Cristo. ¿Todos se acuerdan de lo que eran antes de Cristo? ¿Todos se acuerdan de cómo eran antes de Cristo? ¿Todos se acuerdan de las cosas que pensaban antes de Cristo? ¿De las cosas que salían de su boca antes de Cristo? ¿De las cosas que consumían con los ojos, con los oídos, con la boca antes de Cristo? ¿Todos se acuerdan? Entonces quiere decir que nuestra vida en Cristo ahora es completamente diferente a eso, porque hemos sido hechos nuevas criaturas, y no solamente de la boca para afuera, sino de la boca para adentro, de adentro hacia afuera. Hemos sido transformados y estamos siendo transformados día tras día, tras día, tras día, porque le creemos a Él. ¿Sí? De nuevo, en Tito capítulo 3, los versículos 4 al 7, Tito 3, versículos 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, otra vez, nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que al ser justificados, ¿por qué? Por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Se fijan ustedes? La misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es que no nos da lo que verdaderamente merecemos. No nos da lo que verdaderamente merecemos, que es la gracia de Dios. Lo que Dios nos da, aunque no lo merezcamos. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces entendemos que no hay nada que nosotros podamos hacer. Entendemos que es por su gracia. Entendemos que es porque Él tuvo compasión de los hombres. Entendemos que es por su misericordia. Y por eso nos da la oportunidad de creerle a Él, que en Cristo Jesús podemos ser salvos, y de recibir en Cristo Jesús todas sus promesas. ¿Sí? De nuevo, el versículo 16 de Romanos 4 dice: por tanto, la promesa se recibe por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, tanto para los que son de la ley como para los que
son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Noten cómo lo dice Pablo en Gálatas capítulo 3, los versículos 6 al 9. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios, ¿y qué fue hecho? Le fue contado por justicia. Sepan, por tanto, que los que son de la fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, al prever que Dios habría de justificar por la fe a los no judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham cuando le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Qué quiere decir? Que los que somos de fe, así como Abraham fue bendecido, así como a Abraham le fue contada por justicia su fe, es lo mismo que Dios hace con nosotros. Por eso es tan importante que entendamos el papel de Abraham en esto. Porque noten que dice que les dio las buenas nuevas de antemano. Sí, les dio las buenas nuevas por adelantado. Sí, ¿cuál era esas buenas nuevas? Que a través de Abraham iban a venir la bendición de todas las naciones. ¿Qué era quién o qué? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos la razón, o vemos el motivo, o vemos el propósito para el cual Dios escogió a Abraham. Dios escogió a Abraham para que de su linaje finalmente viniera el Mesías. Es importante esto porque esta es la elección de Dios por Abraham, ¿sí? Porque lo eligió a él arbitrariamente. Él dijo: a ti te voy a tomar y de ti va a venir el Mesías. No le dijo: a ti te voy a tomar y todos los que nazcan de ti se van a ir al cielo. No dijo: a ti te voy a tomar y así como te tomo a ti voy a escoger a un montón para que todos estén en el cielo conmigo, pero va a haber otro montón más grande todavía que no van a estar. No, lo eligió para que de él un día viniera el Mesías. ¿Sí? Para eso lo eligió. ¿Sí? Versículo 17 de Romanos 4 dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran. ¿Se dan cuenta de eso? Como está escrito, el Señor, hablando con Abraham, le dice: te he puesto por padre de muchas naciones. ¿De cuántas naciones era padre Abraham? De ninguna. ¿Sí? Del único que fue padre fue de Isaac. De nadie más. ¿Cuál nación? Estaba hablando de algo futuro, ¿no es cierto? Y lo es delante de Dios, sigue diciendo Pablo, a quien Abraham creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran. Esto es importante. Sí, porque cuando dice da vida a los muertos, acuérdense que más adelante vamos a ver que Abraham se consideraba a sí mismo como ¿qué? Como muerto. Ya tengo casi 100 años, ya casi me muero, ya estoy con un pie aquí y un pie en la tumba. ¿Cómo que voy a tener hijos? Pero Dios puede traer vida de la muerte, ¿no es cierto? Si Dios trajo todo lo que vemos de la nada, simplemente dijo hágase y se hizo, no puede resucitar a un muerto. Espérame, sí lo hizo, ¿verdad? Jesucristo su Hijo, ¿verdad? Ok, vamos a ver esto más adelante, un poco más. Esta fue la promesa que Dios hizo a Abraham, y de nuevo se nos dice que creyó. Noten en Génesis 17, los versículos 5 al 8, leamos juntos lo que dice ahí. Dice: tu nombre ya no será Abraham, sino que ahora te llamarás Abraham, porque te he puesto como padre de muchísima gente. Yo haré que te multipliques en gran manera, de ti saldrán naciones y reyes. Versículo 7, estableceré mi pacto contigo y con tus descendientes, será un pacto perpetuo, y yo seré tu Dios y el de tu descendencia, y a ti y a tu descendencia les daré toda la tierra donde ahora habitas, la tierra de Canaán como herencia perpetua, y yo seré el Dios de ellos. Ahora, a veces cuando vemos aquí descendientes, de lo único que pensamos es en judíos, ¿verdad? Pero ya vimos que si nosotros somos de la fe, ¿somos qué? Hijos o descendientes de Abraham también. Entonces nosotros estamos incluidos en esa descendencia tan gigantesca que Abraham iba a tener. Nuestras naciones son parte de esas naciones a las cuales Dios iba a dar a Abraham y a su simiente, que es Jesucristo.
Entonces nosotros todos estábamos ya envisionados, se dice, o ya Dios nos había visto, avistados, etcétera, etcétera, por Dios, cuando le dio esa promesa a Abraham. No individualmente, pero colectivamente, ¿sí? Él estaba viendo el momento en el que todos los que fueran de la fe de Abraham iban a constituir un solo pueblo, iban a constituir una sola familia, iban a constituir una sola gente, ¿sí? Que todos juntos, judíos o no judíos, iban a adorar al Dios verdadero, iban a adorar al Dios todopoderoso, ¿sí? En el versículo 18 de Romanos 4, noten lo que sigue diciendo ahí. Contra toda esperanza, Abraham creyó para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. De nuevo, contra toda esperanza, Abraham creyó para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Noten, contra esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Que Abraham creyó a pesar de que no había esperanza. ¿Ok? A pesar de que Abraham se miraba a sí mismo y decía, hijos, yo, espérenme, para allá vamos, cálmese. ¿Quiere pasar acá al frente? Aviéntese el resto de usted si quiere. Entonces, contra toda esperanza, o sea que ya no había esperanza para Abraham. Es importante que entendamos esto, ya no había esperanza para Abraham. Pero Abraham creyó para llegar a ser padre de muchas naciones. Abraham creyó, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y cuando en Abraham ya no había esperanza de tener un hijo, él puso su esperanza en la promesa de Dios de que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Génesis 15, versículos 5 y 6. Génesis 15, versículos 5 y 6 dice, entonces lo llevó afuera y le dijo Dios a Abraham, fíjate ahora en los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Así será tu descendencia. Y de nuevo en el versículo 6 que dice, y Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. Abraham creyó al Señor. Sal y mira las estrellas, trata de contarlas. ¿Las puedes contar? Me imagino que si le hubiera preguntado al Señor a Abraham, Abraham no hubiera dicho, Señor, me estás pidiendo algo imposible. Es imposible hacerlo. Entonces, ¿para qué me pides que las cuentes si es imposible? ¿Sí? Pero noten que cuando le dijo que iba a ser padre de muchas naciones, no dijo, pero eso es imposible. Le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Cuando llegamos, mis hermanos, a esas situaciones en las que sentimos que ya no hay esperanza para nosotros, cuando sentimos que hemos llegado al final de nosotros mismos, que hemos agotado todos nuestros recursos, cuando nos vemos como Abraham se vio a sí mismo muerto, que no sabía cómo iba a poder tener hijos, y menos, imagínense a los 99 años, vas a ser padre de naciones. Implica un montonal de hijos, ¿no es cierto? Implica que cuando menos iba a tener que tener una docena, 2, 3 docenas de hijos para que de ellos nacieran. Imagina, a los 99 años, ¿quién se avienta? Entonces, ¿cómo Abraham, cuando nosotros llegamos a esas situaciones en las que sentimos que ya no hay esperanza para nosotros, que hemos llegado al fin de nuestros recursos, al fin de nosotros mismos, debemos recordar que creemos en un Dios que se especializa en hacer cosas que a nosotros nos pueden parecer imposibles. Que a nosotros nos pueden parecer imposibles. Debemos creer que ese es el Dios en el que creemos. Ese es el Dios al que le creemos. Ese es el Dios en el que confiamos. Y actuamos de acuerdo a esa fe porque sabemos que Él es el que todo lo puede. El profeta Jeremías, en Jeremías 32 y el versículo 17, Jeremías 32, versículo 17 dice esto: Señor, Señor, tú con tu gran poder y con tu brazo extendido hiciste el cielo y la tierra. No hay para ti, ¿qué? Nada que sea difícil. Mis hermanos, si podemos creer el primer versículo de la Biblia que dice que
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién lo cree? ¿Qué puede decirnos Dios que quiere hacer o que va a hacer o que puede hacer que se compare con en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Si podemos creer eso, le podemos creer absolutamente todo, ¿no es cierto? Entonces, si le podemos creer absolutamente todo, entonces nos vamos a someter a su voluntad, nos vamos a someter a su dirección, nos vamos a someter a lo que Él nos manda hacer en su palabra, porque si Él creó los cielos y la tierra con solamente su palabra, quiere decir que ese mismo poder lo puede usar para hacer en mí, a través de mí y por mí, todas las cosas que su palabra me prometen que puede hacer. No más que a menudo cambiamos lo que su palabra nos dice que puede hacer por lo que nosotros quisiéramos que haga. Y a veces lo que nosotros quisiéramos que haga no es lo que Él quiere hacer. Y si en realidad le creemos y creemos en su soberanía y creemos en su poder, nos vamos a someter a lo que sea que Él deje que llegue a nuestras vidas, porque de alguna manera eso nos va a ayudar a conocerlo mejor a Él y a ver su poder manifestado de una manera más grande en nuestra vida, y vamos a poder decir, esto tuvo que venir de parte de Dios, porque no hay manera de que esto se hubiera podido solucionar, hacer o llegar si Dios no hubiera intervenido. ¿Sí? Esa es la fe. ¿Sí? En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que para los hombres hay cosas imposibles, pero para Dios todo es posible. Todo es posible. Cuando el ángel Gabriel va con María y le dice, vas a tener un hijo, etcétera, etcétera, pero ¿cómo es posible si no he conocido varón, etcétera, etcétera? Que estamos celebrando esas fechas ahorita. ¿Qué le dijo el ángel? Para Dios no hay nada imposible. ¿Creemos que para Dios no hay nada imposible? Entonces, si creemos que para Dios no hay nada imposible, vamos a confiar en Él, ¿no es cierto? Vamos a hacer lo que Él nos diga. Vamos a seguir lo que su palabra nos dice. Si nos dice no temas, ¿qué es lo que no vamos a hacer? Temer. Pero nos dice no temas, ¿y con qué salimos? Ay, Señor, pero ¿y luego si pasa aquello? Oh, te estoy diciendo que no temas, pues. Pues sí, pero es tan difícil no tener temor cuando está uno siendo enfrentado con las situaciones que a veces tiene que enfrentar. Sí, como tener 100 años y tener un hijo. Sí. Sí, como decirte, sal de tu tierra y tu parentela y ve a un lugar que yo te voy a mostrar sin que le den mapa ni dirección ni nada. Sí, tan difícil como toma tu hijo, tu único hijo, y llévalo al monte que yo te voy a decir y ahí sacrifícalo delante de mí. Así de difícil es lo que el Señor está poniendo delante de usted para que haga. Así de difícil es lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos en nuestra vida. Cosas mucho menores que esas nos hacen decir, ¿no? Nunca han oído palo dado ni Dios lo quita. A veces como cristianos esa es la actitud que tenemos. No, esto ya no, ni Dios, ni Dios. No me digas, no me hables de Dios, no me digas de lo que puede hacer, porque si lo hubiera querido hacer, lo hubiera hecho ya. Y yo aquí pacientemente esperando, pero lo quería ya. Ajá. Nos reímos, pero es ridículo, ¿no creen? Y disculpen si de alguna manera piso algunos callos aquí hoy. Esa es la intención. Esa es la intención, de que despertemos, de que le creamos a Dios, así como Abraham le creyó, porque esa es la razón por la que está escrito aquí en Romanos 4, que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y luego noten en el versículo 19, además, su fe no flaqueó al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, pues ya tenía casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. O la esterilidad de la matriz de Sara. Noten, la fe de Abraham permaneció firme aun cuando se miró a sí mismo y dijo, ya casi 100 años, Señor, mis respetos, pero no creo que se vaya a hacer. En realidad lo veo muy difícil, Señor. ¿Estás seguro que me quieres usar a mí para esto? Mis hermanos, Dios a veces nos llama a hacer cosas que son imposibles.
Pero si nos llama para hacer cosas que a nosotros nos parecen imposibles, es porque Él nos va a dar la habilidad para llevar a cabo esas cosas imposibles que nos está llamando a hacer. Nosotros como Abraham tenemos que dar ese paso de fe. Y sí, nos vamos a ver como Abraham se vio a sí mismo, ya casi 100 años y voy a tener hijos. Y estoy casi muerto ya. Así es que, ¿cómo le va a hacer? Pero no dice que él dudó, dice que su fe no flaqueó. ¿Saben lo que quiere decir flaqueó, verdad? No titubeó, no se debilitó, no dejó de creer que lo que Dios le había dicho iba a suceder, porque él sabía, él creía a Dios y sabía que lo iba a llevar a cabo. Entonces noten, la fe de Abraham permaneció firme aun cuando se consideró a sí mismo que ya casi tenía 100 años y estaba ya como muerto, y además su esposa era estéril. En Hebreos capítulo 11, los versículos 11 y 12, Hebreos capítulo 11, versículos 11 y 12, dice: por la fe, Sara misma recibió fuerzas para concebir. Noten, Sara misma recibió fuerzas. ¿Qué quiere decir? Que ya no tenía fuerzas. ¿Tenemos alguna hermana de 100 años aquí? ¿No? ¿No? Ok, 50 años, la mitad. ¿Tendrán fuerza para tener otros hijos? Claro que tienen, échenselo últimamente, hombre. ¿Qué es uno más? Donde comen dos, comen tres y así sucesivamente. Pero no es suplir para ellos, ¿verdad? Es todo lo que esto puede causar a su cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Sara no tenía fuerzas para concebir. Aparte, noten, por la fe, Sara misma recibió fuerzas para concebir, aunque era, ¿qué? Estéril. ¿Y qué sucedió? Y dio a luz, aun cuando por su edad se le había pasado el tiempo. ¿Por qué pudo dar a luz? Porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Versículo 12, por eso también de un solo hombre que ya estaba casi muerto, pobre Abraham, ¿no es cierto? Hasta el mismo, ya estaba... Amárrenle una pata y échenlo. Ya estaba casi muerto. Noten, llegó a tener una multitud de descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena que está a la orilla del mar. Miren en sus Biblias, no la van a poner en la pantalla, a ver si salen en la mía. Si no salen, no los voy a decir que lo busquen. Pero miren en sus Biblias, en Romanos capítulo 11. Busquen sus Biblias, Romanos capítulo 11. Vamos a leer algunos versículos aquí, para terminar ya casi. Hebreos capítulo 11, no sé si dije Romanos, pero es Hebreos capítulo 11. Ahorita me volvió a la mente que quizás se oyó como Romanos, pero no es Romanos, es Hebreos capítulo 11. Comenzando con el versículo 8, noten lo que dice: por la fe, Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Por la fe habitó en la tierra prometida como un extraño en tierra extraña y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa. No quiere decir que al mismo tiempo, más bien quiere decir como Isaac y como Jacob, que también eran coherederos de la misma promesa. Que a propósito, nosotros somos coherederos también de esa misma promesa. Ahorita vamos a ver. Versículo 10. Porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Lo que quiere decir que no era una ciudad aquí en la tierra, era una ciudad en el cielo. Luego noten el versículo 11, por la fe, Sara misma recibió fuerzas para concebir, aunque era estéril, y dio a luz, aun cuando su edad se le había pasado el tiempo, porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Por eso también de un solo hombre, que ya estaba casi muerto, llegó a tener una multitud de descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena que está a la orilla del mar. Pero luego noten el versículo 13. Por la fe, todos ellos, ¿qué dice? Murieron sin haber recibido lo que les había prometido y solo llegaron a ver esto a lo lejos. Pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. ¿Qué nos dice eso? Mis hermanos, las promesas de Dios se van a cumplir.
Pero aquí nos dice que a menudo nosotros no las vamos a ver de este lado de la tumba. Nosotros nos vamos a ir confiados en que esa promesa se va a cumplir. Por eso nunca dejen de orar por sus cónyuges, nunca dejen de orar por sus hijos, nunca dejen de orar por sus padres, nunca dejen de orar por aquellos que quieren que sean salvos. Y no pierdan la esperanza solamente porque no vienen a Cristo mientras ustedes están aquí. Si ustedes creen que Dios es verdadero y Él cumple sus promesas, entonces crean que aunque no estemos aquí, Él va a cumplir esas promesas. Porque ¿qué es la fe al final? Ahí en el versículo 1 de Hebreos 11 dice, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencidos de lo que no se ve. ¿Qué están esperando de parte de Dios? ¿Sí? ¿Qué están esperando de parte de Dios? Si son creyentes, estén seguros de que va a llegar. Estén seguros de que se va a cumplir. Si son creyentes, vivan convencidos de que aunque aún no lo vean, porque Dios fue el que lo prometió y fiel es el que lo prometió, se va a cumplir. ¿Sí? Se va a cumplir. Versículo 20 de Romanos 4, vamos a tratar de terminar el capítulo. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso su fe se le tomó en cuenta como justicia. Por eso, porque no hubo incredulidad en él, porque creyó a la promesa, porque se aferró a la fe y porque le dio gloria a Dios aun cuando todo lo que Dios le había prometido todavía no le era dado. ¿Por qué? Porque estaba convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que le había prometido, y por eso su fe se le tomó en cuenta como justicia. ¿Se dan cuenta de ello? Por eso, esa fue la razón, no nada más porque, ya creí. No, se manifestó el hecho de que había creído por la forma en la que actuó después de que recibió la promesa de Dios. Y nosotros de nuevo como creyentes neotestamentarios se nos dice en 2 de Corintios 1:20, se nos dice que porque todas las promesas de Dios en Él, en Cristo, son ¿qué? Sí, por eso por medio de Él también nosotros decimos ¿qué? Amén. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Sí, para la gloria. Entonces ya el Señor nos dijo que sí. Y porque Él ya nos dijo que sí, nosotros decimos amén. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Porque va a llegar lo que nos ha prometido. Versículo 23, y no solamente con respecto a él se escribió que se le tomó en cuenta, hablando de Abraham, sino también noten con respecto a nosotros. Pues Dios tomará en cuenta nuestra fe si creemos en Él que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¿Le creemos a Dios que resucitó? ¿Por qué? Por fe. Por fe. ¿Alguno le ha visto? No. No. Pero le creemos que Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, ¿verdad? No solamente creemos que ese es el caso, le creemos a Él que ese es el caso. Y esta es la razón por la que Dios nos habla de la fe de Abraham en las Escrituras. No para inmortalizarlo, no para hacerlo verse más grande de lo que era, sino para que sea un ejemplo para todos los creyentes. La fe de Abraham es un ejemplo para nosotros, porque creyó aquel que puede resucitar muertos. Nosotros seguimos el ejemplo de Abraham cuando creemos que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y que también nosotros resucitaremos para vida eterna, si es que nos toca morir. Y esto es el mensaje central del Evangelio. Primera de Corintios 15, 1 al 4. Noten lo que dice. Además, hermanos, les anuncio el Evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen ¿qué? Firmes. Por medio de este Evangelio serán salvados, siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, ¿qué pasó? Cristo murió por nuestros pecados. Y dice el versículo 4 que también conforme a las Escrituras, ¿qué pasó?
fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Lo creemos? Creemos que Dios lo hizo. Porque si creemos que Dios lo hizo, entonces nuestro futuro con Él en el cielo está seguro. Y como Abraham, aunque no lo hemos visto todavía, un día, si nos toca la muerte, vamos a cerrar nuestros ojos por última vez aquí en la tierra y los vamos a abrir en su presencia. Y un día, que pudiera ser muy pronto, cuando se oiga la trompeta, cuando se oiga la voz del arcángel, nosotros vamos a despertarnos y vamos a ser arrebatados y llevados al cielo con el Señor Jesucristo para estar con Él para toda la eternidad. ¿Le creemos? Sí, porque de eso es de lo que se trata. En primera de Pedro 1, versículos 3 al 5, primera de Pedro 1, versículos 3 al 5, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos a ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios, para que alcancen la salvación, lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Es para ustedes los que creen. Es para ustedes, no los que creen en Él, sino los que le creen a Él y obran conforme a esa fe, la ponen en acción, obedecen lo que su palabra dice y se sientan a esperar la gloriosa aparición de nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Mis hermanos, tenemos una fe, como vamos a ver en el capítulo 5, que no decepciona, que es real. Es real. Es una realidad de nuestras vidas. La resurrección de Jesús y nuestra fe nos ha justificado delante de Dios de la misma manera en que creyó Abraham a Dios. ¿Y qué pasó? Le fue contado por justicia. La pregunta es, ¿le ha creído usted a Dios? ¿Le ha creído usted a Dios? Que lo que Él le ha dicho en su palabra, lo que Él le sigue diciendo, lo que Él le sigue tratando de enseñar, es verdad. No hay duda de ello. Es más, en Hebreos 11 dice que lo saludaron de lejos, ¿verdad? Hoy cuando salga de la iglesia, voltea al cielo y diga, ahí voy a estar un día. Ahí voy a estar un día. Ani, ya voy. Cualquier día de estos, ahí nos vemos. Amén. Oremos mientras el grupo de alabanza pasa al frente una vez más. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu gracia. Señor, te damos gracias por estas palabras que estamos leyendo y estudiando aquí en el libro de Romanos. Señor, eres bueno, para siempre es tu misericordia, Señor. Y la gracia que has mostrado hacia nosotros, Padre Santo, no hay nada que se le compare. Señor, ayúdanos a creerte todo lo que nos dices a través de tu palabra, a tener esa fe de Abraham, a quien tú llamaste. Y sin decirle a dónde iba a ir, él salió y emprendió el viaje, sabiendo que tú lo llevarías seguro a la tierra prometida. Que te creyó cuando le dijiste que iba a tener hijos aún cuando ya tenía 100 años y su esposa era estéril. Y ya no había manera de que ellos pudieran hacerlo. Gracias, Señor, porque nos diste este ejemplo de un hombre que no podía hacer absolutamente nada para que tu promesa se cumpliera en él, para él. Y gracias porque ahora nosotros, si tenemos esa misma fe de Abraham, esa fe de acción, esa fe de obediencia, podemos esperar lo mismo de ti para las promesas que nos has hecho. Señor, sigue abriendo nuestros ojos, sigue enseñándonos, sigue, Señor, aclarando estos conceptos que a menudo son difíciles para tu pueblo entender. Y ayúdanos, Señor, a no solamente ser oidores de ellos, sino hacedores de ellos. Que fielmente pongamos en práctica lo que tu palabra nos dice, para que podamos recibir la bendición de ser encontrados en ti, de ser encontrados obedientes y hechos justos por haber creído en Jesucristo y a tu palabra. Señor, en todas las personas que están aquí presentes, si hubiera alguien que necesita confesarte como Señor, que necesita, Señor, doblar la rodilla, que necesita, Señor, arrepentirse,
Padre Santo, que te crea a ti, que si confiesa su pecado, tú eres fiel y justo para perdonarle su pecado y limpiarlo de toda maldad. Si hay alguien aquí que no ha sido transformado todavía, que te crea, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Que te crea, que si viene con un corazón contrito y humillado, tú no le rechazarás. Y le has estado llamando ya desde hace tiempo, pero no te ha creído. Que hoy te crea. Y si ese es usted, lo único que tiene que hacer es ir delante de Dios ahí en su asiento donde está, lo más profundo de su ser, y decir: Señor, perdóname. Perdóname. Te creo. Me entrego a ti hoy. Padre, tú ves cada corazón, cada vida. Hacen cada uno de acuerdo a nuestra fe. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Todo el pueblo de Dios dice: amén.